El fichaje más caro de la historia es el de Neymar, del Barça al París 2017, que se iba, que se quedaba, la foto con Piqué, se queda, al fin no se quedó. Fichaje más caro de la historia, estamos ahí claros. Pero ¿cuáles son los fichajes más caros de cada liga? Por ejemplo, ahorita en Arabia que tienen plata para tirar para el techo, en Rusia, que hace a finales de la década pasada, en China, que también tenían mucha plata. ¿Cuáles son los fichajes más caros de cada liga, de las cinco grandes ligas? Yo creo que puede entrar ahí un Cristiano Ronaldo, Mbappé, fichajes caros. Entonces vamos a reaccionar a el fichaje récord de cada liga del mundo. Todos sabemos que Neymar es el jugador más caro en la historia del Sí, fútbol. Neymar. Ahora, ¿podrías decir quién es el jugador más caro en la historia de cada liga? Uy, no, yo creo que no sé, me sé por ahí dos, tres. Vamos a, cada que diga una liga, vamos a tratar de adivinarlo pues, pero no sé. De Inglaterra, de Italia, de España, de Alemania, de Francia, de Países Bajos, de Portugal, de Turquía, de Arabia Saudita, No, de Estados Turquía, ¿quién se Unidos, lo de va a saber? México, de Argentina y de Brasil. Te invito a De jugar Brasil conmigo. creo que es Pausa Paquetá. este video, haz una lista, trata de adivinar quién es el jugador más caro en la historia de cada una de estas ligas. Aprovecha para suscribirte al canal y ya me contarás cuántos adivinaste. A ver. Para que no te pierdas de Bueno, lo que es tu entremos. época dorada, la Liga La Liga Argentina. Argentina. El fichaje más caro de Argentina. Yo creo que me lo sé. Yo creo que tiene que ser Castaño. Que eso fue el año pasado, que le ha ido más bien regular en River, pero yo creo que es Castaño. Creo que son 15 o 13. Argentina supo vender a gente como Walter Samuel, Pablo Aimar o Javier Saviola en más de 20 millones de euros. Más recientemente, Más River Plate Antoine. engatusó a Es Florentino que Pérez engatuso. y le hizo pagar 45 millones por Franco Mastantuono, quien se transformó en la venta más cara de A todos los 45. tiempos del fútbol argentino. Ahora bien, ¿cuál es la compra más cara en la Creo que es historia de la Castaño. vendedora Liga Creo. Argentina? Juan Román Riquelme ostentó el récord desde que No, Castaño es lo más caro Boca que eso. Juniors lo repatrió del Villarreal Pero es en que 2000. 12 palos en 2008 es plata. 12 palos en 2008. Uf, eso es harta plata, hermano. Hoy en día esos por ahí son que 20, 30 millones, con lo que está inflado el mercado, más o menos. Puede ser. Pero igual 2008, era Riquelme, pero. hasta que 17 años después, con dinero de más que cuestionable procedencia, No lo pensé. Estudiantes pagó el equivalente a 14 millones de euros Y para Castaño no está ejecutar por la ahí. cláusula de rescisión Castaño, ¿cuántos fueron? Entonces fueron tres, yo creo. del mediocampista Cetre. ceneice Cristian Medina. Pensé que era Castaño. Rayados de Monterrey ha gastado mucho dinero para llevar a la Uf, liga que en México sí gastan plata, pero también. No, no sé, hermano. No sé, porque fichas así rimbombantes, Ramos, Canales, Martial, Fidalgo, James, pero no sé cuánto pagaron por ellos. La verdad no tengo ni idea, estoy perdido totalmente ahí. MX a jugadores de talla europea como Lucas Lucas Ocampos, Vincent Ocampos. Janssen, Sergio Canales, Anthony Marcial o mundialistas como el argentino Maxi Mesa y leyendas del tamaño de Sergio Ramos. Pero jamás gastó tanto como en 2018 cuando Pizarro. Por Pizarro. apostó por Rodolfo Pizarro del Guadalajara, el equivalente a 18 millones Dios. 18 millones por Rodolfo Pizarro. Esto es un robo. Lo atracaron ahí. de euros. Una cifra que 8 años después todavía ningún club mexicano se ha atrevido a superar. La MLS sí que superó esa cifra cuando en 2025 LAFC pagó 22 22 millones por millones de Sonaldo. euros Y Messi por llegó el gratis. surcoreano Hyun Min-son. Hay que decir que la Han inmensa habido mayoría muchos. del Zlatan, Gerard, Lampard, Messi, Giroud, Lloris, hay Drogba, una cantidad, pero no sé cuál es el más caro. Son. leyendas que han aterrizado en la liga estadounidense lo hicieron libres de contrato. Desde David Beckham Beckham, hasta Lionel Messi, pasando por Thierry Henry y Henry. Zlatan Ibrahimovic, la MLS solamente tuvo que Fue negociar la que estos tres fueron a Estados Unidos y volvieron a Europa. Todos tres. Ahí sea el préstamo, poco tiempo, pero volvieron a Europa. sueldo. En el caso de Son,
el Tottenham Hotspur lo tenía amarrado con contrato vigente y por eso, sin ser el nombre más deslumbrante en la historia de la liga, sí que es el más caro. Espera que fuera otro. No, aquí sí no tengo ni la menor idea, no, en Holanda, no, que sepa esto, tiene que ser un holandés o alguien muy friki, pero nada. Eredivisie es un negocio Eredivisie. cuyo giro está en la reventa de futbolistas. Se dedica a conseguir jugadores baratos y Y luego falta el Groningen. traspasarlos a un tercero. El Ajax es el club que habitualmente ha establecido los récords de inversión en Países Bajos. En 2008 compró del Heerenveen a Miralem Soleimani y ¿Quién es ese rompió man? el viejo récord del PSV Eindhoven y Matella Kessman que databa del año 2000. El récord de Soleimani en la Eredivisie duró 8 temporadas hasta que Neres de el Ajax Sao fichó Paulo. por 17 millones de euros a David Neres del Sao Paulo. El mismo Ajax superó 4 años Haller, ese después fue el que le dio casi de cáncer, ya sabemos dónde, ¿no? marca histórica cuando Pues en hablando 2020 de eso, ¿se acuerdan del partido en el que Tadic se pegó en el palo contra Tin y se lesionó eso? Y después sale una foto caminando y con el coso ahí enyesado. se llevó a Sebastián Haller del West Ham United por una cifra récord de 22 millones de euros. 2 años después, Bergwijn. el Ajax ahora sí echó la casa por la ventana al pagar 31 millones para repatriar a Steven Bergwijn, De los ex Tottenham del Spurs. PSV Eindhoven, que no funcionó en el Tottenham Hotspur. Clubes europeos sólidos de clase No sé, lo más caro ahorita es de 31, ¿cierto? alta, como la Roma, el Borussia Dortmund, el Olympique de Marsella, el Bayer Leverkusen, el Porto, el Athletic Club, el Villarreal, la Real Sociedad, el PSV Eindhoven, el Ajax o el Fenerbahce, jamás en su historia han podido gastar en un jugador de fútbol que Paquetá. pagó el Flamengo de Brasil por Lucas Paquetá. Una transacción que en 2026 atentó contra el orden establecido. O sea, En 2000 esa transferencia es lo que valen todos los equipos en Colombia. Imagínense, o sea, cómo lejos estamos de competirle económicamente a los brasileños si un fichaje de ellos es lo que vale toda nuestra liga. Estamos lejos. 2019, el Milan pagó 38 millones de euros por llevarse a Paquetá. Mano, no me está dando un ataque. Soy valiente como Paquetá. Por favor, respeto, respeto. Al fútbol europeo. 7 años después, el campeón de la Copa Libertadores puso 42 millones de euros para recuperar al mediocampista. En cualquier caso, el de Paquetá no fue el primer bombazo en la historia. No, del obvio no, brasileño. pero En 2005, Corinthians sorprendió al mundo comprando por 15 millones de euros a la Carlitos. joven figura de Boca Juniors, Carlos Tevez. 15 años más tarde, Flamengo rompió aquel récord repatriando a Gabriel Barbosa del Inter de Milán a cambio de 23 millones de euros. En 2024, Botafogo rompió el récord de Gabigol cuando se gastó 24 millones de harto euros también. para rescatar al argentino Thiago Almada de la MLS. Un año después, el Vitor Palmeiras Roque, un triguiño. dio 25 millones de euros Ese man en Vitor tiene palmas en Europa, estoy seguro. Roque tras su fracaso en Barcelona y Real Betis. En 2026... Gerson, qué pelota, Gerson. fichando del Estos manes lo rompen es al cada mediocampista minutico. Gerson. 2024, 23, 22, chin, 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 chin. Eso es el que más rompa el mercado, pues. Una competencia. Que le costó 27 millones de euros, récord absoluto en la historia del Brasileirao, que duró exactamente 18 días cuando se confirmaron los 42 millones Palo. de euros que Flamengo pagó por Paquetá. Ando eso que Colombia, ni siquiera hemos tenido una venta que llegue a eso. No tenemos una venta, ahora vamos a tener una compra de eso. Si no les digo, pues que es todo el valor de nuestra liga. Imagínense. Benfica No sé. sí que pagó Ah, una Enzo. cantidad similar a esa, 44 millones de euros a River Plate por Enzo Fernández. Pues pero vendieron muy bien también. Aunque aquello no ocurrió sino hasta 6 meses después de ficharlo, cuando se lo vendió al Chelsea y por contrato tuvo que pagarle la carísima comisión equivalente
a River Plate. Ahora que si de cantidades originales Darwin, ¿cuánto? el Por ahí jugador de fútbol 20. más caro en la historia de la Liga Portugal es Darwin Núñez, delantero del Almería de la segunda división española, por quien Benfica invirtió un récord de 34 millones de euros en Bien. 2020. Pero después lo vendió al Liverpool por harto. También lo tumbaron ahí, lo robaron. Por la Super League turca A ver. han desfilado sin fin de jugadores legendarios. Leonardo Bonucci, Ah, pero eso Pierre no fue. Rowan, No, tampoco. Samuel Eto'o, Radamel Falcao, José María Guti, Mauro Icardi, JJ Okocha, Ariel Ortega, Mesut Özil, Pepe, Lucas Podolski, Roberto Carlos, Robinho, Frank Ribéry, Wesley Sneijder, Robin van Persie. La mayoría, si no es que todos, llegaron Llegaron ya acabados veteranos. o Figurino. semiacabados, por lo que todos Engolo, Kanté. gratis o casi gratis. Por esa razón, Mario Yardel, que sí llegó en plenitud, mantuvo durante 25 años la distinción ¿Qué es de eso? jugador más caro en la historia de la Liga Turca. Desde que en el año 2000 Galatasaray le pagó 17 millones de 17. euros al Porto. Bueno, en esa para época era contratar plata. al ganador de la Bota de Oro. Ningún club turco había vuelto a pagar tantísimo dinero por nadie hasta que Osimhen. en 2025 Galatasaray Osimhen. desembolsó no el doble, ni el triple, ni el Cuádruple. cuádruple, sino el quíntuple por Víctor Osimhen. El nigeriano le costó 75 Uf, invirtieron ahí, botaron la liga. A ver si le metieron, pero es que es Osimhen. Es que entiendo Osimhen. Siempre me pregunto eso. ¿Qué hace Víctor Osimhen en Turquía? Es un desperdicio. Sí, man. En cualquier liga europea la rompen, la que quiera. millones de euros. En la Premier tiene físico, en la liga es bueno, en todas es bueno. Y ni pregunten de dónde los sacaron. En 2021, nadie entendió cómo Mateus Pereira de West Bromwich decidió irse al Al Hilal árabe a cambio de una cifra jamás registrada por aquellos lares: 18 Nada. millones de euros. Desde que la Liga de Arabia ¡El Saudita bicho! raptó a Cristiano Ronaldo 2 años después, ha invertido cantidades demenciales, pero no tanto en traspasos como sí en sueldos. De todos modos, Al Hilal pagó 55 millones ¿Qué más de euros caro? al Wolverhampton por Rubén Neves. Al Nassr le depositó 60 millones Otavio. de euros al Porto para llevarse a Otavio, misma cifra que pagaron Xavi Al Hilal Malcolm. y Al Ittihad A ti quedó por otro Malik más alto, Yassine más alto, y más, Moussa más, Diaby más. del Aston Villa respectivamente. Mateo Retegui dejó al Atalanta por Al Qadsiya a cambio de 68 millones de euros y Al Nassr compró a John Duran del Aston Villa por 77 millones de euros. Sin embargo, nadie ha llegado al récord Neymar. de 90 millones Tiene el récord en 2 ligas. Tiene el récord de transferencia más cara. que estableció en 2023 Al Hilal por el futbolista brasileño de 31 años. Neymar es el único jugador que ostenta el récord de fichaje más caro en la historia de 2 ligas. Solo en 12 Venga, ocasiones ¿Kane se fue gratis o se fue vendido? No sé. un club de la Bundesliga pudo gastarse más de 40 millones de euros en un fichaje, y la inmensa mayoría de esos 12 futbolistas Del fueron Bayern. transferidos al Bayern Múnich. Pero hubo una vez en que el fichaje más caro en la historia del fútbol Dios, lo que me gustaba a mí de Asper. Todos tenemos un jugador que nos gustaba cuando éramos pequeños, que no eran el típico Cristiano, Messi, Neymar, Suárez, Benzema, Bale, no era el típico ese, era un jugador bueno, pero no tan conocido, con tanta exposición. El mío siempre fue del Adler. ¡Qué jugador! ¡Buah! alemán no fue un capricho del Bayern. Tenemos que viajar hasta 2015. TikTok se llamaba Musical.ly. Vine, Periscope y Skype eran las Rompiendo el aplicaciones que bajo. todo mundo tenía. A la inteligencia artificial le llamábamos Photoshop. La gente iba al doctor en lugar de pedirle diagnóstico a ChatGPT. Trabajar en casa era cosa de vagos excéntricos. Nadie conocía a Greta ni a Mbappé. ¿Quién es ni a Greta? Bad Bunny. Y Volkswagen era una corporación respetada que todavía no perdía la mitad de sus acciones y credibilidad
por culpa del Dieselgate. En ese marco, el Wolfsburg, ¡Qué de la divino! aún estable automotriz ¡Qué alemana, divina! decidió gastarse una parte de la fortuna que le pagó el Manchester City por Kevin De Bruyne en Julian Draxler, la figura del Schalke 04. El récord de 43 millones de euros duró 4 años hasta que el Bayern Múnich no se limitó a romperlo, sino que lo hizo Con polvada Lucas. cuando pagó casi el Pues creo que de Kane lo aquella superó, cantidad o fue a gratis. cambio de Lucas Hernández del Atlético de Madrid. Esa nueva marca tuvo vigencia de 4 temporadas cuando la rompió. Bien, ahí adiviné. delantero ¿Cuánto va inglés de adivinando? ¿Como 30 3? años que 2. parecía condenado a quedarse el Ahora, resto de su vida. me van a creer que no me acuerdo cuál es de Argentina. Me olvidó cuál es de Argentina ya. Medina. Si ves, si no me dicen ahí en el chat, me olvida. Tristeando en el Tottenham Hotspur hasta que 95 millones de euros lograron que los Spurs cambiaran de opinión. Es fácil, de Cristiano en la Juventus. En los años 80 y 90, la Serie A era sin lugar a la menor duda la mejor liga del mundo, ahí donde solamente aspiraban a jugar los mejores. ¿Y cómo cambian los tiempos? Donde más dinero había para convencerlos. En 1987, el Milan transformó Gullit. a Ruud Gullit del PSV Eindhoven en el traspaso más caro en la historia del fútbol, rompiendo el récord que había establecido el Barcelona cuando 3 años atrás fichó a Diego Armando Maradona. El récord de Gullit duró 3 temporadas y lo rompió Baggio. otro club italiano, la Juventus, con Roberto ¿Qué Baggio importaba la en liga? Estaban largos. La Juve volvió 2 años después a romper su propia marca al fichar a Gianluca Vialli de la Sampdoria. Semanas después, el Milan se llevó del Torino al hoy perfectamente desconocido Gianluigi Lentini. ¿Quién puta es Lentini? Ese apellido es que Lentini. Mantuvo el récord de traspaso más caro en la historia del fútbol durante 4 años hasta que el Barcelona ¡Oh, fenómeno! a Ronaldo en 1996. Poco le duró el gusto al Barça porque un año más tarde el Calcio Uf, hizo qué upgrade. Ahí estaba pintoso. le duró el gusto al Barça Pero ahí, porque un año más tarde el Calcio hizo gala de músculo económico cuando el Inter le arrebató al brasileño con una nueva marca mundial de precio. 2 años después, Cristian Vieri de la Lazio Vieri también. se unió a Ronaldo en el No, es que Inter, también, como de Brasil, rompen el récord a cada rato. rompiendo nuevamente el récord mundial. A la temporada siguiente, la Crespo. Lazio se llevó a Hernán Crespo del Parma y estableció otro récord, no de la Serie Crespo A, me cae mal. del mundo. Pero fue la última vez que Italia rompió el mercado. Pasaron los años, muchos años, y los 57 millones de euros que pagó la Lazio por Crespo Se rompieron fácil. seguían siendo el récord de transferencia de la Serie A hasta que en 2016 la Juventus pagó 90. Es que valió 90, 2016, imagínense. Y fíjate, tiene mucho contexto, mano. Napoli se odia con la Juventus, se odian entre ellos, que los dos del sur son peor, no tiene como sea la historia. Se va el Napoli a Juventus, traicionero, Judas. 90 palos le pagan. Y que no diga que la rompió. Millones de euros por Gonzalo Higuaín del Napoli. El récord de Higuaín duró Rompió solamente Cristiano. 2 Fácil, temporadas es facilita. hasta que la misma Juve, en plena Copa Mundial de Rusia 2018, Ya me puse triste. anunció el fichaje de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a cambio de 117 millones de euros, estableciendo un nuevo récord de la Serie A que seguramente permanecerá. ¡Ay! ¿Quién tiene para romperlo? Ni sé quién tiene para romperlo. En plata, pues me refiero. Y Muchos tampoco es que un jugador top se quiera ir para allá, la verdad. años más. Manchester United. ¿Será que todavía es el de Pogba? ¿O ya el City lo rompió? El Chelsea que gasta platales, como el de Enzo, el de Moisés Caicedo. Más caro en la historia de la Premier League. Empezó en 1995 con Andy Cole del Newcastle United. En 1999, York. Dwight York del Aston Villa. En 2001, Ruud Bueno, es el único jugador que conozco en la historia de Trinidad y Tobago, no conozco más. 1999, Dwight York del Aston Villa. En 2001, Ruud van Nistelrooy del PSV Eindhoven y 12 días después, La brujita. Verón de la Lazio. Al año siguiente,
Rio Ferdinand del Leeds United. En 2014, ¿Más Ángel calvo? Lazio. Al año O siguiente, sea, pelo Rio pintado. Ferdinand O sea, que se queda calvo. Yo sé. Pero ahí tiene el pelo pintado. del Leeds United. Sí. En 2014, Ángel Di María del Real Madrid. Y en 2017, Paul Paul Pogba Pogba. de la Juventus. Para un total de 7 récords. Todo de Manchester. Ha roto 4 veces la marca. Jimmy Floyd Hasselbank del Atlético de Madrid ¿Quién es ese man? No lo conoce nadie. en 2000. Andriy Shevchenko del Milan en 2006. Fernando Torres del Liverpool en 2011. Y finalmente Enzo Fernández del Benfica en 2023. Manchester City estableció 3 veces la marca. Con Robinho del Real Madrid en 2008. Con Kevin De Bruyne del Wolfsburg en 2015. ¿Sabes que Robinho nunca jugó a un Cristiano? Hubieran hecho buena dupla. Jack Grealish del Aston Villa en 2021. La única vez que el Arsenal adquirió al futbolista más caro en la historia de la Premier League fue en 1995. No, pero es que el Arsenal, hermano, que hablamos. Del Inter de Milán. Se llamaba Dennis Bergkamp. Bueno, también fue un y el jugadorazo, récord pero duró el Arsenal. 12 días hasta que lo rompió el Liverpool fichando a Stan Collymore del Nottingham Forest. Collymore era la única vez en que Liverpool hizo historia en el mercado de ¿A quién trajo el Liverpool entonces que rompió el mercado? transferencias Puta. hasta que ¡Oh, 31 Beards! años después Sí, lo volvió a hacer y por partida. claro. Primero, pagando 125 millones de euros por Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Isaac. 2 Isaac. meses después, desembolsando. Uy, es que este mercado de fichajes de Liverpool también es de hablarlo. Isaac, Wirtz, Ekitike, Frimpong. Y les ha resultado para nada, para puta mierda. Son muy malos. Y me alegro por ellos. Que sean así de malos. Millones por Alexander Isaac del Newcastle United. Ay, Mbappé. ¡Ay, Mbappé 1991. no! ¿Quién fue? Eran otros tiempos. Tanto que Real Betis Balompié pagó el equivalente a 30 millones de euros por Denilson del Sao Paulo para Denilson. convertirlo en el fichaje más caro en la historia del fútbol español y mundial. Al año siguiente, el Anelka. presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, Es igualito. superó esa cifra cuando se llevó a Nicolás Anelka del Arsenal por 35. Anelka es un jugador que todo el mundo sabe que jugó en el Real, que en el Chelsea, que tiene que, pero mano. ¿Me entiendes? millones de euros. Un año después, Real Madrid, ya con Florentino Figo. Pérez a la cabeza, reventó el Esa era una mercado también reaccionar un día al caso Figo, que es un caso con para siempre, mucha tela por cuando cortar. invirtió 60 millones en Iscariote. Pero el quién? inverosímil dio 60 millones en Iscariote. Pero Es que es cariote. el inverosímil Sisu. duró un solo año hasta que la Juventus obtuvo 78 millones de euros por los servicios de Zinedine Zidane. El francés mantuvo el récord durante un récord de 8 años hasta que El francés mantuvo el récord por un récord. Mejor dicho. vez el Real Madrid fue el único club capaz de superar sus propias locuras. ¡Ay, mi madre, el 94 bicho! millones de euros por Cristiano Ronaldo. En 2013, otra vez el Got Real it. Madrid rompió el récord de España y del planeta para adquirir a Gareth Bale del Tottenham Hotspur. Primer jugador Que voy a decir una cosa, se han demorado en romper el récord de Neymar. Se han demorado en romper el récord de la transferencia de Neymar. Ya han pasado ya van para 9 años de eso. 9 años de eso. Y nada que lo rompen. Se han demorado. Y más como hay 10 platones en Arabia, por allá. Se han demorado. la barrera de los 100 millones de euros. Porque si en 2013 metían ya 101 millones. Temporadas más tarde, el Barcelona perdió a Neymar e inmediatamente Dembélé. decidió Pero invertir Coutinho. las terceras partes del sucio dinero del Paris Saint-Germain en Ousmane Dembélé. Desde entonces, Philippe Coutinho y Antoine Y a Griezmann todos les fue llegaron mal. al Barcelona. Dios. Eden Hazard y Jude Bellingham Le fue mal, le al fue- Real Madrid. Joao Félix Oh. al Atlético de Madrid y todos salieron El Atlético casi nunca invierte así bien. Y invierte y... carísimos, pero no tanto como Dembélé. Ousmane, el Moscú. En 2021,
Real Madrid ofreció 200 millones de euros por Kylian Mbappé. Habría sido un nuevo récord en el fútbol español. Y en el mundo. Pero su oferta fue rechazada. Y después le fue gratis. Neymar no Neymar. solo es el jugador más caro en la historia del fútbol. Tras 9 años, ya es ahora el futbolista que posee el récord de más tiempo de duración, Vea, manteniéndose pues no me la sabía. como el más costoso del mundo. Y les digo más, desde verano de 2017 a inicios de 2026, el euro ha sufrido una inflación acumulada que asciende al 46.5%. Esto Casi la significa mitad. que los 222 millones que le costó Neymar al Paris Saint-Germain hace 8 años y medio equivalen a 325 millones de euros actuales. En fin, si nos enfocamos en la liga francesa, antes de Neymar, el récord era pues de el Edinson París. Cavani, el goleador Puro París. uruguayo que hasta 2013 jugaba en el Palermo, costó 64 millones de euros. Ya James. Irving y Edwin son Buen video, excelente video. Pero una cosa, ¿cuándo van a romper el récord de Neymar? Sí, que son 222 millones. Pero con la plata que hoy en Arabia, si en 2013 pagaron 101 millones por Bale, si el Real pagó como 100 millones por Cristiano y lo vendió en 2018 por eso, ya han pasado tiempo para que y cada día de los jugadores valen más. Para mí, no le debe durar ese récord más de 5 años. Pero tiene un jugador así top que esté aburrido en un equipo grande. Un Lamine, es que la cláusula de Lamine es muy alta. Un Vinicius la puede romper. Un candidato fuerte para romperla es Vinicius.